tema muy profundo, muy bonito, muy bello, muy delicado y levanta mucha susceptibilidad y mucha culpabilidad. Por eso quizá valga la pena avisar, empezar, diciendo que esto es para ampliar, para conocer, para aprender, pero no para sentirse culpable. Ni las madres en sus partos con sus hijos, ni los hijos en sus partos con sus madres. Entonces, no estamos aquí para culpar a nuestras madres, ni las madres para culparse por los partos. Siempre todo puede ser mejorable, ya lo sabemos, pero también desde otro punto de vista todo es perfecto y todo sucede como tiene que suceder. Entonces, me gustaría enfocarlo desde dos puntos de vista diferentes. El primero es el metafísico, el punto de vista profundo, metafísico, digamos místico, que nos dice que el parto es una puerta de entrada en el mundo de la dualidad. Es la puerta de entrada en el mundo de la ilusión, en el mundo del pecado, de la separación y de la muerte. Por eso el parto, desde cierto punto de vista, es como esa mente que se divide de la mente universal, de la mente divina, y va aterrizando poco a poco a través de diferentes dimensiones o diferentes, digamos, causas y efectos, hasta llegar, como dicen los astrólogos, por el cinturón de Venus, hasta llegar al planeta Tierra y de alguna manera elegir ese padre y esa madre y salir al mundo físico. Entonces, desde ese punto de vista metafísico, es una caída, es un descenso, es una pérdida de la unidad, una pérdida del amor. Por eso a veces algunos maestros del curso de milagros, creo que con muy buen criterio, dicen que aquí andamos hablando de amor y buscando el amor, pero en realidad hemos abandonado el amor para experimentar el no amor, para experimentar la dualidad, la enfermedad, la muerte, para poder culpar a otros, para poder culpar al mundo. Entonces es, desde ese punto de vista, una caída, una entrada en el mundo de la dualidad. Y quizá por eso empezamos llorando. Empezamos todos llorando Ah, los seres humanos en contacto con este mundo que supongo que para el espíritu debe ser un mundo terriblemente duro, material, y que el espíritu cuando se emancipa del cuerpo en otros momentos, no a través de la muerte, sino a través del perdón y a través de la elevación de la mente, cuando se emancipa, pues descubre que este mundo era de cartón piedra, era duro y frío y terrible. Sobre todo porque ahí comienza la experiencia de soledad, de separación y de división. ¿No, Jackie? ¿Cómo lo ves tú? así. Es nuestra, es totalmente el reflejo, ¿no? La separación. Me sacan de mi fuente, guau, de lo calientito, de lo seguro. Sí, lo que pasa que desde el punto de vista de un curso de milagros y también del budismo y del platonismo, no digamos me sacan de mi fuente, sino que nos sacamos a nosotros mismos de la fuente. Sí, Por porque eso, yo pujo para salir, yo quiero salir de mi fuente, de lo cómodo, de lo seguro. Y después digo, guau, no, qué feo. claro, ¿A dónde salí? claro, Quiero volver a claro, estar. claro. Desde el punto de vista, digamos, de las enseñanzas del curso y de la filosofía atemporal, no podemos echarle la culpa a nadie y no podemos decir me sacan de mi fuente Yo, o me sacan o me obligan, sino que de alguna manera el Hijo de Dios o la mente del Buda se extiende y entonces es el Hijo de Dios el que le pide la herencia al Padre, acordaros de la parábola del Hijo pródigo, entonces le pide la herencia y decide dilapidarla, es decir, utilizar el poder creativo en algo inferior, que sería fabricar. Entonces usamos el poder de crear no para crear y para extender la realidad, sino para fabricar. Y ahí fabricamos este mundo de ilusión y de dualidad que nos va llevando de una experiencia a la otra hasta que nos hartamos de sufrir y decidimos pedir
otra manera, pedir otra solución para poder salir de este entuerto, de este laberinto que nosotros mismos hemos fabricado. En la parábola del hijo pródigo es el hijo que le pide la herencia al padre y comienza su viaje hacia ninguna parte, hacia el desierto, para trabajar con los cerdos, para acabar hundido en el barro, habiendo perdido todo el poder creativo. En la mitología griega, en la mitología egipcia antigua, ese poder creativo se representa con los testículos de Cronos, los órganos genitales de Cronos, que son cortados y entonces caen hacia abajo y caen al mar. Y en el mito de Osiris y de Isis también se pierden las partes genitales de Osiris, que quiere decir que ya no puede reproducirse. Entonces, en realidad lo que hacemos nosotros aquí en este mundo de la ilusión no es crear, sino fabricar, que es una especie de pseudo-creación. Y ahí nos vamos enredando de una vida a la otra en intrincaciones familiares, en lazos kármicos, para, digamos, deshacer algún día ese entuerto. Y todo ese es el nivel metafísico, ¿no? El parto como la puerta de entrada en el mundo de la dualidad, de la materia, de la carne y del desamor. Pero hay otra visión de todo esto que sería el parto como digamos, en la psicología transpersonal se estudia cómo hay unas matrices perinatales, lo que se llaman las matrices perinatales. Entonces, Stan Grof, el gran psicólogo de la psicología transpersonal, nos presenta al menos 5 matrices perinatales, donde está la primera matriz, la primera fase, donde estamos en el líquido amniótico y estamos flotando, alimentándonos sin esfuerzo, estamos en el océano primordial, eso sería equivalente a estar en la mente de Dios. Luego, ese feto, vamos creciendo dentro del útero y vamos sintiendo incomodidad, el bebé va creciendo, se choca contra las paredes de esa antes cómoda, digamos, infinita estancia, ese océano infinito, y ese feto se va chocando con las paredes y sigue alimentándose gratis, pero ya no puede estirarse, ya no puede darse la vuelta, se tiene que colocar con la cabeza hacia abajo y esa es la segunda matriz perinatal, que es la llamada a la aventura en el viaje del héroe. Si ya no quepo, ya no estoy bien, algo me dice que tengo que salir de aquí, es la llamada a la aventura. Y hay el rechazo a la llamada. Entonces decimos, bueno, yo no quiero salir de aquí, me espero unos días o me espero unas semanas, y entonces tenemos esos bebés que se resisten a nacer o que sienten que todavía no es el momento. Y entonces aparece esa especie de agujero negro succionador donde salen las aguas primordiales, el líquido amniótico, y entonces ahí ya el bebé tiene que adecuarse con la cabeza para aceptar la llamada y meter la cabeza en el canal uterino, y esa es la tercera matriz perinatal, que ya son las pruebas en el viaje del héroe, donde ya aparecen los peligros, el peligro de muerte, la muerte de asfixia, las contorsiones que tiene que hacer el bebé para entrar ahí. Entonces, Stan Grof, el gran psiquiatra transpersonal, nos presenta un mundo de emociones en cada una de esas matrices, de las cuales solamente he descrito 3. Las emociones de la primera matriz son la sensación oceánica, de paz, de nutrición, de acogida en la eternidad. Las emociones de la segunda matriz son las perturbaciones, comienza el miedo, el desasosiego, comienzan las emociones de incomodidad. Y en la tercera matriz ya directamente cuando sale el agua y la cabeza empieza a entrar en el canal uterino, son emociones de pánico total, de aterradora posibilidad de morir. Incluso sabemos que los bebés tienen que hacer una especie de hélice para colocar la cabeza, luego los hombros se tienen que otra vez voltear para poder entrar por el canal uterino y finalmente pues el cuerpo va entrando y digamos el cuerpo va saliendo a la atmósfera de oxígeno y eso sería la cuarta matriz y finalmente la quinta matriz perinatal sería
cuando el bebé ya ha salido y sigue conectado con el cordón umbilical. Entonces, está muy estudiado en psicología transpersonal cómo cada matriz genera unas memorias en el sistema neurológico, en el cerebro, en el sistema nervioso, que de alguna manera van a condicionar toda la vida de adultos. Fíjate que hay personas que les pones la mano en el cuello, o les pones una corbata, o les pones un pañuelo en el cuello, o te pones un collar y inmediatamente hay una sensación de angustia, de rechazo, de miedo, y muchas veces las situaciones que nos llegan con el agua al cuello, situaciones que van subiendo y nos sentimos con el agua al cuello. Entonces, de alguna manera habría que limpiar todo ese proceso, esas 5 matrices, sanarlas, visitarlas, para, digamos, perdonarlas y poder, digamos, tener una vida con mayor libertad y con mayor salud. Qué tremendo, cómo puede quedar grabado todo esto en nuestro inconsciente, ¿no? Sí, sí. Entonces, se puede incluso rastrear en psicoterapia cuando hacemos la psicoterapia de la expiación, o incluso en constelaciones familiares también se puede rastrear en psicoterapia. A veces con la respiración holotrópica, holorénica o holoscópica, que es una respiración de hiperventilación, que se hace tumbada, se tumban las personas en el suelo, en una sala, con una música muy fuerte. Entonces, en esa respiración holotrópica o holoscópica, también muchas veces aparecen memorias del parto. Es muy habitual que aparezcan memorias del parto y que aparezca una de esas matrices, o a veces todas. Puedes hacer un viaje psicoterapéutico a través de las 5 matrices perinatales, o a veces simplemente emerge a la conciencia una de esas matrices donde cuando nosotros éramos el bebé estábamos atorrados en una de esas 5. Y siempre se enseña en psicoterapia transpersonal que las 5 matrices son estadios de conciencia, que equivalen también con la humanidad primitiva, la humanidad inocente de los bosques de hace millones de años, la humanidad naciente a la conciencia, la humanidad reflexiva, filosófica, la humanidad industrial. Y entonces los psicólogos transpersonales han identificado que cada una de las matrices perinatales también se corresponden con las etapas, digamos, del desarrollo colectivo de la humanidad. Incluso, pues, como os decía, en esas respiraciones o en esas psicoterapias pueden aparecer, por ejemplo, escenas de incendios, incendios forestales, o de guerras mundiales, o de bombas, o de explosiones. Eso se corresponde con la tercera matriz, cuando estamos en el canal uterino y no podemos ir ni hacia adelante ni hacia atrás. Estamos totalmente, digamos, en un momento digamos, de rojo, de infierno, de presión, una presión muy grande y en un peligro de muerte. Entonces, hay quien dice que sanando esas 5 matrices perinatales, sanaríamos los conflictos estructurantes de la personalidad. Es decir, los traumas troncales o los traumas estructurales de la personalidad humana. Porque luego encontraremos que el ser humano se irá desarrollando cuando el bebé ya nace y se convierte en un niño de 2, 3, 4 años. Y dicen algunos psicólogos que esa personalidad de 3, 4, 5, 6 años, cuando se va a configurar el ego, lo que llamamos el ego psicológico, se va a estructurar ese ego alrededor de una herida traumática, alrededor de un trauma. Por eso, las matrices perinatales, las experiencias perinatales, son heridas o traumas que van a configurar alrededor de ellas toda la personalidad de ese niño que se está creando su propio ego. En el curso de milagros se dice aquello que te has enseñado tú a ti mismo. Cuando el curso dice lo que te has enseñado tú a ti mismo, podríamos decir en psicoterapia que es aquellas, digamos, estructuras psíquicas que aceptamos como la realidad. Y entonces lo podemos traducir en creencias. Sería algo así como, vamos a ponerle verbo a estas creencias, sería algo así como: siempre que estés en peligro tienes que huir. O otra creencia podría ser: cuando tengas una situación de
estar atrapado, tienes que sacar toda la rabia, o la rabia te permitirá resolver el problema. En fin, son enseñanzas que nos enseñamos a nosotros mismos. El niño, el bebé o el ego cuando se está creando, se enseña a sí mismo esas lecciones y luego toda la personalidad adulta estará repitiendo una y otra vez esa historia, ese drama, estará repitiendo una y otra vez hasta la saciedad esa especie de, digamos, de guión que nos enseñamos a nosotros mismos. Con lo cual aquí se están conectando las enseñanzas de la psicología transpersonal, de las constelaciones familiares, de la biodescodificación y también de un curso de milagros y del budismo. Porque en el budismo se habla de los samskaras, que son, digamos, paquetes de información. Y esos samskaras, esos paquetes de información, se crean en la infancia y tienen relación con el pasado. Con lo cual, nos dicen en el budismo que la mente repite esos paquetes de información, digamos, gira alrededor de una serie de creencias que se han programado y que de alguna manera hasta que no los desprogramemos, hasta que no los desactivemos, estaremos repitiendo luego a los 14 años, a los 21, a los 28, a los 35, es decir, en los siguientes ciclos de 7 años estaremos repitiendo continuamente aquello que pasó de 0 a 7 años y aquello que pasó en los primeros meses del embarazo y aquello que pasó en las matrices perinatales. Es decir, que todo está en todo. En el embarazo está todo, en el parto, en ese momento del parto, están las 7 también fases o las 5 matrices más las 2 posteriores, y los 7 primeros años de vida también contienen toda la información que se repetirá en la vida adulta. De manera que tenemos personas adultas de 30, 40, 50, 60, 70, 90 años y que creemos ser libres, pero estamos repitiendo una y otra vez un trauma, una herida que vivimos cuando éramos niños y cuando nacimos a través del canal del parto. ¿Qué te parece, Jackie? Buenísimo, buenísimo. Toda esta información es importantísima. Muchísimas gracias. Yo no te veo. ¿Tú me ves? No, no te veo, veo tu parte en negro, entonces no te puedo ver. Pero te oigo, te escucho Ya. bien. Había una pregunta, mi maestro Bello. Y era, ¿qué pasa cuando nacen por cesárea? Claro, es una muy buena pregunta. Y si me permitís hacer un poquito de anuncio, voy a hacer un taller este domingo a las 17:30 de España, online para todo el mundo, para América y para España. Y entonces ahí vamos a estudiar esto, es decir, ¿qué pasa cuando el parto es por cesárea? ¿Qué pasa cuando el parto es inducido? ¿Qué pasa cuando el parto es retardado? ¿Qué pasa cuando el parto está acompañado de las píldoras, de las medicinas sedantes, como la epidural o otras, digamos, analgésicos? ¿Qué pasa cuando la cesárea no sale bien? Entonces, en el taller trabajaremos un poquito más cada uno de los diferentes, digamos, casos, porque no podemos ahora, digamos, entrar en todos ellos, ¿no? Pero sí que es muy interesante descubrir cómo los diferentes tipos de partos van a influenciar toda la vida hasta que esa persona no tome conciencia y lo libere a través de algún proceso del perdón, de algún proceso psicoterapéutico. Dudo yo mucho que la persona sea capaz de, digamos, de descodificar o de desprogramar esas memorias. Por ejemplo, en la cesárea, pues sabemos que el vientre de la mamá es abierto y se extrae al bebé sin que él haya hecho todo el camino del viaje del héroe. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que queda grabada una memoria de me tienen que salvar, me tienen que sacar para vivir. Y encontraremos en psicoterapia patologías y neurosis de muchas personas, hombres y mujeres, que sienten que tienen que ser salvados por otra persona. Y, por ejemplo, encontramos personas que se meten en la universidad y nunca acaban su carrera universitaria.
o que se meten en un proyecto y nunca salen de ese proyecto, nunca lo cierran, nunca lo acaban. Es decir, son memorias de programas de no cerrar, no terminar nunca el trabajo, porque el bebé no terminó su proceso, no terminó su trabajo y no decidió él el momento de nacer y no hizo todo ese proceso que es fundamental. Entonces, es bueno que esas personas que han nacido por cesárea, de alguna forma, trabajemos, como haremos en el taller este domingo, que trabajemos y realicemos un proceso de sanación de esa etapa de la vida, de ese parto, a través del perdón, porque al final el perdón, el desapego, el perdón verdadero, al final lo cura todo. Entonces tendremos que hacer algunos ejercicios de perdonar a la madre, de perdonar al padre, de perdonar ese momento del parto y aceptar esa experiencia de cesárea o de lo que sea, pasándolo a la conciencia, aceptando las emociones subyacentes, llorándolas, expresándolas, y en esa aceptación, en esa integración, se produce una gran sanación. Tremendo. Entonces, este taller va a ser para sanar tanto nosotros como hijos, como madres, como padres. Sí, la primera parte sería cada uno sanar su parto de cuando él nació, de cuando yo nací. Sanar mi Ajá. propio parto cada uno. Y la segunda parte sería que cada madre pudiera sanar el parto de su hijo, sabiendo que el parto de su hijo, de su hija, no ha sido del todo, digamos, adecuado o no ha sido del todo perfecto, pero puede hacer un trabajo hacia su hijo o hacia su hija para, de alguna manera, transmitirle una información equilibrante, sanadora, perdonadora, y entonces puede ayudar mucho a su hijo y a su hija con ese trabajo psicoterapéutico. Uh-huh. Y mira, yo te puedo preguntar esto, por ejemplo, mira, mi nieto no quería nacer, tuvieron que hacerle a mi nuera una cesárea y programada, ¿no? Y se había pasado un mes aparentemente de la fecha de nacimiento. ¿Esto qué repercusiones traería más o menos? Si nos puedes contar un poquito. Sí. Todos los partos, como nunca son perfectos, traen repercusiones para la salud. Y lo que sucede en el parto, luego lo vamos a considerar como un conflicto programado, que se queda programado, y que luego aparecerán conflictos en la vida coyuntural, en la biografía de la persona, que van a resonar con ese conflicto antiguo. Por ejemplo, si yo en la vida adulta, con 30 años o 40 o 30 o 50, tengo un conflicto, por ejemplo, de tiempo, donde estoy, por ejemplo, haciendo un doctorado y me meten prisa, me obligan a hacer muy rápido mi doctorado y estoy en una presión con el tiempo. Si yo tengo un conflicto de tiempo en mi parto, entonces se va a activar el conflicto del parto con este conflicto de tiempo, porque tenemos un conflicto de tiempo en la vida adulta y un conflicto de tiempo en el parto. Por ejemplo, una persona que ha sido obligada a nacer antes de tiempo va a resonar con los conflictos de apresuramiento. Y eso, por ejemplo, genera tiroides, hipotiroidismo, por ejemplo, ¿no? He visto muchas veces que la tiroides es la glándula que segrega la tiroxina y es la hormona que regula el tempo del metabolismo. Entonces, cuando hay hipotiroidismo, hipertiroidismo o cáncer de tiroides, siempre encontramos un parto donde hemos ido demasiado rápido, hay un parto inducido, un parto acelerado, o todo lo contrario, un parto retardado, que la persona, el bebé, a los 9 meses, en realidad no son 9 meses, son 40 semanas. Ojo con esto, no son 9 meses, son 40 semanas el tiempo, digamos, real. A la semana 40, pues entonces el bebé no quiere nacer y se toma 4 semanas más, por ejemplo, ¿no? En ese caso, lo que hay que hacer es investigar qué pasaba en la casa, porque la mamá humana, hembra humana, para dar a luz a la semana número 40, tiene que estar en paz, tiene que estar rodeada de paz, protegida,
tiene que tener comida asegurada y tiene que tener un macho o alguien que haga de macho que sea el protector del territorio. Entonces, si el bebé no nace y se toma 4 semanas más, es porque el papá está de viaje y todavía no ha llegado, es porque el papá está ausente y no está implicado en el parto, es porque el papá no protege el territorio o porque hay una invasión en el territorio, por ejemplo, los suegros o los padres de la parturienta, y está esperando a que se vayan los padres o los suegros o la hermana o la cuñada para dar a luz. Con lo cual, siempre que hay un conflicto de tiempo, tenemos que observar qué pasaba a nivel económico, a nivel emocional, en el territorio donde la mamá embarazada estaba a punto de dar a luz y el bebé decidió no nacer. ¿Por qué? Porque la madre no está preparada. Os voy a recomendar una película sobre este tema, que es una película preciosa, maravillosa, que se llama El cielo no puede esperar. Es una película preciosa, es un niño, el alma, es la mente de un niño que se separa de la fuente, de la divinidad, y se prepara para nacer, pero ve a su madre y no quiere nacer. Y entonces, digamos que la puerta del parto no la quiere atravesar. Y entonces, hasta que la mamá, el papá y el niño no se ponen, digamos, en armonía, el bebé no se decide a nacer. Y entonces en esta película lo vais a ver clarísimamente. Se llama El cielo no puede esperar. Además, es una preciosidad, una película muy bonita para verla en familia, tiene un poco de humor, un poco de emociones, pero vais a entender muy bien por qué hay bebés que se aceleran en el parto y por qué hay bebés que se retrasan mucho en el parto. Y en el fondo es porque la madre, el padre y él no están sincronizados. Ajá. Es como que no es de que lleguemos entonces 0 kilómetros, ¿verdad? ya, ya llegamos con una memoria. Efectivamente, ya el doctor Carl Gustav Jung decía en sus investigaciones que la mente humana al nacer ya trae, digamos, su propia personalidad, decía él, sus propias características innatas. Entonces, Aristóteles es el padre de la filosofía occidental, uno de ellos, pero de la filosofía, digamos, más materialista o más biologicista. Entonces él decía que nacemos tabula rasa, como si fuéramos un papel en blanco que hay que empezar a escribir. Y Aristóteles y Jung se contradicen. ¿Cuál es entonces la explicación? Que Aristóteles se refiere a una parte de la mente está en blanco, ciertamente, preparada para recibir toda la información, pero otra parte de la mente, en la mente más inconsciente, más profunda, claro que hay información, incluso hay samskaras, es decir, karma de vidas pasadas, y hay decisiones que hemos tomado en vidas pasadas, digamos, en contra del amor, y que en esta vida estamos preparados en el puesto de salida para tomar esas decisiones a favor del amor y por lo tanto rectificar aquellas decisiones que tomamos en vidas pasadas de manera equivocada, de manera desarmónica, en contra, por así decir, de la ley del amor o del espíritu universal. Entonces esas decisiones que tomamos en vidas pasadas de manera equivocada, en esta vida tenemos la oportunidad de, digamos, entregarlas a la expiación, esas decisiones equivocadas, entregarlas a la mente universal y cambiar de opinión, es decir, cambiar nuestra mente, producir una metanoia, una metanoesis, un cambio de opinión, un cambio de juicio y decidir vivir en armonía con el Espíritu Santo, con la mente profunda o con, digamos, el Dharma, que dirían los orientales. Bellísimo. Bueno, entonces vamos a seguir hablando justamente acerca de este tema precioso, el parto, las emociones, la mente, como todo esto, todo esto vinculado de una manera, pero magistral, en este taller maravilloso que nos vas a dar este domingo, nos dices, ¿verdad? Sí, el domingo, este próximo domingo a las 17:30 de España,
lo haremos online por Zoom y presencial en la ciudad de Zaragoza. Y si me permites ya aquí un poquito para resumir, si quieres, hacemos un poco el resumen de lo que Ajá. hemos hablado. Podríamos decir, para resumir, que el parto no es el inicio de la vida a nivel metafísico. Es decir, la vida es antes del mundo material, del mundo físico. Existe la vida en el mundo metafísico, en el mundo espiritual, y vamos descendiendo, el alma o la mente va descendiendo hasta el plano físico. El parto sí que sería el inicio de la vida física, por así decir. Bueno, primero sería la concepción, obviamente. La concepción, 9 meses antes de la concepción, ya el alma o la mente va bajando, se produce la concepción, luego se produce todo el embarazo y el parto sería ese nacimiento a este mundo físico. Y sería muy importante, como decíamos, las vivencias emocionales, las vivencias no solo emocionales, sino, digamos, todos los sucesos que ocurren en el parto. Incomodidad en la placenta, ruidos tóxicos en la alimentación, en el líquido amniótico, si la mamá tiene accidentes, si tiene emociones de tristeza, de rabia. Todo eso pasa al feto a través de la sangre y se han descubierto en los fetos hormonas, neurotransmisores que son de la madre, con lo cual el feto y la madre están totalmente conectados a nivel bioquímico, a nivel emocional, a nivel astral, a nivel mental y yo diría que a nivel espiritual también. Luego exploraremos las memorias perinatales, que son 5 matrices o 5 etapas de ese parto. A veces se consideran en 7 etapas o en 5, según las escuelas, y las influencias sistémicas que ocurren también en estas matrices, las influencias del sistema, del árbol transgeneracional, las influencias del padre y de la madre en este parto, y las influencias también, digamos, de programas que se quedan grabados como conflictos programantes que luego resonarán como conflictos desencadenantes de enfermedades físicas. Por lo tanto, aquí en el parto encontraremos memorias que luego serán conflictos o masas conflictuales grabadas en el inconsciente, en el cerebro, en el sistema nervioso, y que luego con conflictos en la vida adulta desencadenarán enfermedades físicas, cualquier enfermedad, como por ejemplo pues leucemia, cáncer, psoriasis, fibromialgia, cáncer. En realidad todas las enfermedades, todas podríamos decir, tienen un componente coyuntural, biográfico, actual, pero tienen un componente, digamos, del parto, de las memorias del parto. De manera que la enfermedad actual siempre tiene, como os digo, un componente de la enfermedad que ya se generó en el parto. Por eso, descodificando esas memorias perinatales o desprogramándolas, podemos sanar o quitar masa conflictual a las enfermedades actuales. Y si no hacemos desaparecer las enfermedades, por lo menos disminuimos su masa conflictual, su estrés, y por lo tanto la enfermedad puede desaparecer o por lo menos disminuirse mucho. Y a través de la comprensión, por lo tanto, a través del perdón verdadero, del perdón de un curso de milagros, vamos a hacer el perdón hacia el Padre, hacia la Madre, hacia nosotros mismos, ese bebé que fuimos nosotros, y por lo tanto sanaremos esas heridas emocionales que nos permitirán mejorar nuestras relaciones, relaciones de pareja, relaciones de amistad, relaciones familiares, relaciones con nuestros hijos y por lo tanto tener una vida más plena, más consciente y más libre. Y esta es la propuesta. Buenísimo, buenísimo. Qué importante ver este tema. Wow, cuántas cosas para descodificar, como nos dices. Qué tremendo. Muy bien, mi maestro hermoso. Entonces, estamos contigo este domingo. Ahora voy a dejar el enlace. Si me envías el enlace para que te puedan contactar también. Sí, por supuesto. ¿Sí?
también os dejo mi página web, que es Ah, hectorgilgarcia.com. Ahí tenéis mi correo electrónico, tenéis mis redes sociales de Instagram, YouTube. El taller del domingo se llama El parto, la mente y las emociones. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar esas memorias del parto, esas etapas. Vamos a ver cómo se queda grabado en la mente inconsciente, cómo las emociones también se van a quedar grabadas y luego se van a activar esas emociones con los conflictos actuales de la vida actual. Por eso también nos dicen los místicos que lo que vivimos en la actualidad es el pasado. Es decir, que lo que vemos en el presente es el pasado. El pasado no sanado se repite frente a nuestros ojos. Por eso una de las maneras que tenemos es sanar las memorias del parto, las memorias de la infancia, que es una de las maneras de sanar. Otra forma sería a través del árbol transgeneracional y de las constelaciones familiares. Pero digamos que a mí me gusta trabajar 3 libros que contienen toda la información. El transgeneracional, que lo veremos en otro taller, que son las memorias del árbol, la sanación del sistema, las memorias perinatales, aquello que llamamos el proyecto sentido, y la vida adulta o la vida coyuntural. Son estos 3 libros los que contienen toda la información de nuestros bloqueos, de nuestras enfermedades, de nuestras neurosis y de nuestros conflictos. Así que si leemos estos 3 libros y sanamos estos 3 libros de información, nuestra vida puede ser mucho más libre, mucho más fluida, mucho más feliz. Siempre de la mano del Espíritu Santo, de la mano de la mente recta, de la percepción corregida, de la percepción correcta, porque utilizaremos las enseñanzas místicas, las enseñanzas de sabiduría, de Jesús, de Buda, de Platón, para poder rectificar esos juicios, esas creencias y esas emociones torcidas o, digamos, no adecuadas. Siempre de la mano de esa visión, digamos, espiritual del perdón verdadero. ay, qué hermoso. Maestro, no quiero que te vayas, te quiero preguntar una cosa. Si te Bien. pudiese preguntar, a ver, dime esto, ¿qué significa o cómo leerías tú esto de que dar a luz, pero que se te rompe la placenta antes? O sea, perdón. Bueno, sí, pues, ¿no? Se te van las aguas y esto, y después recién nace la criatura. ¿Qué, qué pasa con esa criatura? ¿Es un parto Sí, todo seco? sí, ¿Cómo sí, hacemos? todo este tema de la placenta es un tema muy profundo y no lo vamos a poder hablar aquí ahora. En el taller profundizaremos un poquito más, Ah, pero, buenísimo. pero sí, la placenta, ya sabéis que en algunas civilizaciones se consideraba un niño más. En muchas civilizaciones, los pieles rojas, los mayas, los griegos, los hindúes, en muchas civilizaciones ese líquido amniótico era el líquido de la vida y la propia placenta se consideraba un bebé más. Entonces se hacía un entierro y se hacía un duelo de esa placenta como si fuera un bebé muerto. Y muchas veces, cuando hay placenta previa, tenemos algunos conflictos de estrés en la madre que veremos el domingo en el taller. Entonces, en general, siempre que hay anomalías o que hay situaciones peligrosas o que hay problemas, en general, siempre se debe al estrés de la madre por culpa, por, digamos, por responsabilidad de no tener un ambiente sano, tranquilo, sereno. Entonces necesitaríamos unos suegros, unos abuelos, digamos, a una distancia prudencial, sana, pero no invasiva. Necesitaríamos un padre protector, un macho, digamos, que proteja el territorio y provea y expulse hacia afuera a todos los invasores que la mamá no quiera en ese momento. Entonces, muy pocas veces encontramos que la madre está totalmente relajada y totalmente tranquila porque no tiene normalmente la distancia justa con los abuelos, con los suegros, tampoco tiene la protección adecuada del padre, que normalmente está en otras cosas, no está preparado para todas estas cosas, no se le ha educado, no se le ha enseñado. Y entonces también muchas veces con lo de la placenta ocurre
que se vive como la pérdida de un gemelo, es lo que se llama el gemelo perdido. A veces es un embarazo gemelar que se pierde por el camino y entonces otras veces es la placenta la que hace de gemelo perdido y muchas veces encontramos esas personas que tienen un gemelo perdido y que es todo un síndrome que está muy estudiado, que se llama el síndrome del gemelo perdido, que puede ser, como os digo, un embarazo gemelar o la propia placenta que haga de hermano o de hermana. Y entonces se producen en esas personas de mayores la búsqueda de amores imposibles. Son esas personas que se enamoran de una actriz o de un actor o de un profesor y tienen un amor eterno, un amor platónico, un amor imposible, porque esa persona está representando a ese gemelo perdido, a esa, digamos, alma gemela que vivimos el parto o vivimos el embarazo juntos y lo perdí para siempre y como nunca nadie me informó de que yo era doble con otro, entonces lo busco, digamos, románticamente en una relación imposible. Entonces, el síndrome del gemelo perdido tiene muchas, digamos, patologías, desde pequeñas neurosis a enfermedades graves que se manifiestan en el cuerpo o en la conducta o en la psique, y eso lo veremos también un poquito más en el taller del domingo. Pero bueno, hay un especialista en esto que es Peter Burkin, que es el especialista en el gemelo perdido, tiene vídeos, tiene libros sobre el tema. También podríamos hablar del síndrome del yaciente. Para eso podéis consultar al doctor Salomón Selam, que es el especialista en el síndrome del yaciente, sobre las memorias del embarazo con un muerto o cuando en el embarazo hay un muerto, que puede ser que ese embarazo esté sustituyendo a una hermana o a un hermano de la mamá que se ha muerto o a una amiga de la mamá que se ha muerto durante el embarazo. Y entonces el feto coge la memoria de esa muerte no digerida, de esa muerte injustificada o injustificable, y entonces el feto va cogiendo la memoria de ese muerto. Entonces ahí se configura lo que llamamos un síndrome, el síndrome del yaciente, donde ese bebé, cuando nazca, portará las memorias de ese muerto que no ha sido, digamos, hecho el duelo de forma separada a ese parto. Todo eso lo veremos en el taller del domingo. Wow, 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 qué tremendo. Muchas gracias, maestro. Te tendría aquí toda la tarde, hasta para ti toda la noche. Muchísimas gracias realmente por este tiempo que nos has compartido, por toda esta sabiduría que nos has extendido. Muchas, muchas gracias. Y estamos contigo entonces este domingo en ese maravilloso taller. Allí te pedían que si podías escribir los 3 nombres de los libros, pero bueno, si deseas, lo puedes escribir, maestro Bello, o si no, también, bueno, pueden volver a escuchar el video y ahí van a anotar. Hacen parar Sí, y anotar. prefiero que lo volváis a escuchar. Sí. Lo vamos a subir en el canal de Jackie, en mi canal también de Instagram y de YouTube, y ahí lo podéis escuchar tranquilamente y lo tomáis nota o me escribís un correo electrónico. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Estamos juntos en esto de la vida, así que seguimos juntos en el camino de la expiación, en el camino de la iluminación o en el camino, digamos, del despertar, llamarlo como queráis, el aprender a vivir y el aprender a despertar. Eso es hermoso. Milagros, mi amoroso maestro. Muchísimas gracias. Milagros para ti, para todos los amorosos que nos han acompañado el día de hoy y para toda la afiliación. Nos estamos viendo entonces este domingo en el taller Parto, Mente, Emociones, 5:30 de España, ¿verdad, maestro? Así es. Listo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias.